Bien, hoy vamos a abordar las dimensiones históricas, sociales, políticas y éticas a tener en cuenta en los contextos educativos actuales. Para ello, vamos a analizar la propuesta bibliográfica de Marcelo Urresti titulada Nuevos procesos culturales, subjetividades adolescentes emergentes y experiencia escolar. Para dar comienzo, vamos a reflexionar o vamos a repasar algunas de las características de los adolescentes de hoy, considerando las imágenes que se adjuntan. Vemos cómo algunas de estas imágenes nos refieren a las inquietudes, las dudas que pueden presentar los adolescentes, típicas, ¿sí?, de su edad, cómo se vinculan con la tecnología, cómo están permanentemente conectados, ¿sí? Viven conectados a través del uso de las redes sociales, por ejemplo, lo importante que resulta la música para los adolescentes y cómo muchas veces se dificulta para los padres ingresar en este mundo tan típico, con tantas incertidumbres y un mundo en construcción de la identidad de cada uno de ellos. Para esto, el autor nos propone, en el primer apartado, comprender o analizar cómo es el proceso de subjetivación en los adolescentes. Este proceso implica tener en cuenta diferentes aspectos o diferentes facetas o diferentes variables. De todas estas variables, la subjetividad es la más importante, a partir de la cual se vinculan o aparecen las demás. La subjetividad es entendida por el autor como la forma en que los sujetos se apoderan y son apoderados por las estructuras sociales. Estas formas se incorporan y se ponen en juego, haciendo posible el orden social. Es por esto que decimos que al hablar de subjetividad y de construcción de subjetividad, tenemos que tener en cuenta también lo que tiene que ver con la construcción de la identidad. La identidad es vista o es concebida como la construcción permanente que realiza el sujeto. Tiene que ver con la narrativa de la propia historia personal y puede ser de diferente tipo. Podemos hablar de una identidad personal, de una identidad familiar, de una identidad de género. Que sabemos que esta construcción, estas transformaciones son típicas de esta etapa de los adolescentes. La tercera variable a tener en cuenta es la temporalidad. La temporalidad expresada por el autor a través del abordaje de dos ejes diferentes, las narrativas y la experiencia histórica. Ambas, por supuesto, tanto las narrativas como las experiencias históricas, vinculadas con los procesos que tienen que ver con los microdramas vividos por los adolescentes y con la intimidad propia de estos adolescentes. Estos aspectos conforman o llevan a identificar o a diferenciar las diferentes biografías, ¿sí?, repletas de distintas experiencias que llevan a cabo los diferentes sujetos, los diferentes adolescentes a lo largo de este periodo de transición que atraviesan. Finalmente, todas estas variables o estas vinculaciones que nos ayudan a entender a la construcción de la subjetividad están atravesadas por las llamadas emergencias culturales. Las emergencias vistas como procesos que influyen en la subjetivación de los adolescentes. Estas emergencias pueden ser de dos tipos. La primera relacionada con las tendencias dominantes en los procesos de producción y de circulación de bienes y de servicios. Y por otra parte, esto de poner a la juventud como ideal, como pauta a seguir, denominado por el autor la juvenilización de la sociedad. Cuando nos referimos a las tendencias dominantes en los procesos de producción y circulación, tenemos que tener en cuenta en este aspecto la influencia de la industria de la imagen, de los medios masivos de comunicación y de Internet, en la conformación de esta llamada cultura juvenil. Al existir una cultura juvenil que se consume, los sujetos, en este caso los jóvenes y los adolescentes, son vistos como justamente consumidores en este mundo capitalista. Por eso se refiere el autor en algunos momentos al famoso teenage market,
Es decir, el merchandising, los productos, los servicios que se producen y están destinados a los adolescentes, sobre todo a los preadolescentes, que es un nuevo emergente, un grupo emergente que tiene ciertas particularidades, que ya las vamos a ver en la próxima diapositiva, con sus propias inquietudes, sus propias búsquedas. Esto es captado por los mercados, ¿sí? Quienes toman estas necesidades o estas demandas y las canalizan en productos que se ofrecen para ser consumidos. El mercado, entonces, decíamos, ofrece un modelo aspiracional, la idea de que ser joven implica ser feliz, y estos ideales permanentemente se ponen en juego y están presentes, digamos, dentro de estas tendencias dominantes. Por otra parte, aparece la juvenilización de la sociedad. La sociedad que invierte crecientes recursos en la lucha contra el paso del tiempo y las marcas que éste deja en el cuerpo. Este ideal o esta búsqueda abarca tanto a los hombres como a las mujeres, quienes con tal de mantenerse jóvenes invierten diferentes tipos de recursos para alcanzar este ideal. Esto no afecta solamente al cuerpo, sino también que la juventud se transforma en un estilo de vida. Apartados, el autor hace referencia a las subjetividades adolescentes entre las tormentas y las emergencias. Aquí presenta también dos facetas a tener en cuenta. La primera tiene que ver con las transformaciones en la adolescencia y en la primera juventud, y el emergente de diferentes tipos o de diferentes categorías, o una clasificación, podríamos decir también, de los adolescentes. Él advierte la existencia de diferentes grupos. Primero habla de los preadolescentes o tweens, esta es la denominación que aparece en la bibliografía. En segundo lugar aparece el adolescente clásico, con sus propias inquietudes y dinámicas particulares. Y finalmente está el nuevo adulto o el adultecente. Los preadolescentes o tweens. Este grupo va a despertar el interés o nuestro interés, según lo que plantea el autor, ya que estamos haciendo referencia a los preadolescentes que finalizan la etapa de la escuela primaria e ingresan a la escuela secundaria. Y decíamos recién en torno a estos emergentes culturales, cómo son los que captan la atención de los mercados y las demandas que presentan como grupo y son canalizadas justamente por los mercados para poder fomentar diferentes formas de consumo. Se trata de niños que aún no entraron en la pubertad y comienzan a adoptar conductas propias de los adolescentes ya desarrollados. Hay una estimulación al despertar de la sexualidad inducida por la industria de la imagen y por los medios de comunicación y por los medios masivos y de Internet. El autor plantea también que se trata de un fenómeno de clases, afecta más que nada a las clases sociales altas o medias altas, pero también refiere que es un fenómeno en expansión. En cuanto a los adolescentes clásicos, con sus propias particularidades, como decíamos recién, caprichosos, torpes, ¿sí? Que son algunas de las características que también son observables a simple vista. Estos adolescentes clásicos se ven atravesados por esta mirada de la adolescencia como algo aspiracional, ¿sí? Y manifiestan también distintos tipos de necesidades. Las necesidades de dejar la infancia, las necesidades de explorar y transgredir límites, que es otro aspecto clásico de los adolescentes, y la necesidad de alcanzar la autonomía. Finalmente, se destaca un tercer grupo que el autor denomina adultecente. Se trata del joven tardío que no termina de definir, o de definirse, mejor dicho, por la vida adulta y se niega a perder la juventud. Todas estas experiencias, ¿sí? Todos estos cambios, estas transformaciones por las que atraviesan los adolescentes desde su etapa preadolescente hacia la transición con el mundo adulto, se ven también influenciadas por ciertos cambios o ciertas nuevas miradas
el autor habla de rearticulación de las culturas parentales y juveniles. Estos cambios o estas transformaciones en las estructuras, por supuesto que los afectan de mayor o menor medida con diferente profundidad, según cómo sean o qué características adquieran. ¿Cuáles son estos cambios o estas modificaciones? Hablamos de los cambios en las culturas parentales, sobre todo lo que tiene que ver con el modo de concebir a la autoridad. Se advierte cómo coexisten, por un lado, adultos tradicionales, con una mirada más autoritaria, tendientes a ser más estrictos en los límites, y adultos adultecentes, como hablábamos recién, que se tornan más inseguros y presentan problemas para poner límites. Estos dos tipos de adultos, es decir, una categoría que existe una categoría no significa que la otra no deba hacerlo, sino que coexisten al mismo tiempo. Y además de esto, aparecen nuevas lógicas familiares, nuevas familias, nuevas configuraciones y nuevas pautas de crianza. Todas estas transformaciones y todos estos cambios repercuten e inciden en los diferentes grupos o en los diferentes tipos de adolescentes. En un tercer punto nos referimos, o el autor mejor dicho se refiere, a de las paleo a las neoculturas juveniles. Realiza una diferenciación y es muy importante también tener en cuenta estas características. Todo esto a lo que nos estamos refiriendo, o estas reflexiones a las que estamos repasando, revisando, porque seguramente son aspectos que muchos de ustedes ya han profundizado en las didácticas generales sobre todo, nos ayudan a entender un poco a qué se enfrenta el adolescente de hoy y cómo desde la escuela, desde el aula, nosotros podemos identificar estos procesos, tenerlos en cuenta para poder canalizarlo. Ya vamos a ver cómo y de qué forma lo podemos hacer en nuestras aulas y en nuestras clases. Bueno, volvemos a las paleoculturas juveniles. Estas paleoculturas juveniles son un emergente de los años 50 que se van transformando a lo largo del tiempo. Por eso se habla de que tiene que ver con lo generacional. Surge en la década del 50 porque el adolescente comienza a identificarse como un grupo social con diferencias, ¿sí? Esto es típico de la década del 50, con una producción cultural específica y con nuevas estéticas. Esto se afianza en la década del 60, donde irrumpe la juventud en escena como un grupo importante, como un grupo central, donde, por ejemplo, las pautas musicales y otras rebeldías que comienzan a aparecer los destacan como nuevos emergentes. A partir de los años 60 es cuando se comienza a advertir una brecha generacional más importante entre padres e hijos. Estas nuevas expresiones o todas estas transformaciones, este emergente del grupo de jóvenes dentro de la sociedad como un estamento diferenciado con características particulares, esto es propio de los países desarrollados. Todas estas formas de organización adquieren carácter transnacional de acuerdo a lo que expresa el autor y se comienzan a difundir al resto del planeta. Hoy, estas nuevas culturas juveniles y emergentes, y este emergente de un estilo de vida juvenil, está muy directamente relacionado con las categorías que vimos en la diapositiva anterior. Me parecía interesante ver la transición entre estas paleoculturas juveniles, estos jóvenes de los años 60, de los años 70, y el contraste con las neoculturas juveniles, es decir, con los grupos de jóvenes de hoy, cómo construyen la identidad o subjetividades los grupos del presente. Una variable que muestra estos cambios tiene que ver con el uso de las tecnologías, por eso la imagen que aparece en esta diapositiva. Cómo iniciamos con estas generaciones, como decíamos recién, típicas de los 60, de los 70, pasamos a los llamados inmigrantes digitales, que por ahí es una categoría un poco discutida, para llegar a los millennials y a los centennials del presente. Cómo cada generación tiene una vinculación distinta en torno a la tecnología, al uso y a los hábitos. Esto también me parecía importante como una marca que nos ayuda a diferenciar
de las distintas generaciones. Estas neoculturas juveniles, los jóvenes del presente, son hijos, ¿sí? De muchos padres que comienzan a formar sus familias, podríamos decir, en la década del 80. Estos padres que comienzan a tener hijos en la década del 80 ya fueron rupturistas con su adolescencia, porque son hijos de la cultura de los 70, de la cultura de los 60, ¿sí? Por lo tanto, son adultos más flexibles, tolerantes y reacios a ejercer duramente la autoridad. Es decir, que son padres distintos a los que a su vez tuvieron en su momento. Por lo tanto, la vinculación entre estos nuevos padres con sus hijos va a ser completamente diferente. Aparecen nuevos conflictos intergeneracionales. Los adolescentes comienzan a redoblar la apuesta y buscan opciones de estilo y de estéticas más extremas para diferenciarse de sus padres. Es decir, que las neoculturas juveniles son más extremas que las paleoculturas juveniles. Aparecen las famosas tribus urbanas, por eso se habla del joven tribalizado, y aparecen también microculturas locales. Otra de las diferencias que podemos contrastar es justamente esta, cómo en las paleoculturas juveniles se hablaba de pautas que parten de países centrales y llegan a las transnacionales, y cómo estas microculturas que pueden surgir en los distintos países se hacen más locales, o el ida y vuelta o el intercambio que comienza a producirse es diferente. A partir de todo lo que hemos analizado hasta ahora, llegamos a justamente plantearnos esta interrogante. ¿Quiénes son los sujetos sociales, estos adolescentes y estos jóvenes que llegan a nuestras aulas? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo este proceso de construcción de subjetividades? Se trata de sujetos que construyen su identidad a partir de diferentes influencias sociales, culturales e históricas. Están atravesados por esta mirada sobre la juventud como un ideal a seguir, un modo de ser y un modo de actuar. El autor habla de la existencia de adolescencias y juventudes en relación con la reflexión que realizamos recién. Esto alude a fenómenos psicosociales construidos y se presenta al adolescente de hoy como un sujeto de consumo que se encuentra hiperrealizado. ¿Por qué esto de hiperrealizado? Porque se plantea que el adolescente tiene, a través del uso de las tecnologías, está todo más al alcance de su mano. Es posible que pueda satisfacer necesidades, ¿sí?, de distinto tipo de manera más rápida y de manera más concreta, justamente por esta hipercomunicación o esta hipervinculación con el mundo que lo rodea. Finalmente, en el último de los apartados del texto, titulado Postdata sobre las transformaciones culturales y experiencia escolar, el autor ahora nos invita a pensar y a retomar todas estas transformaciones, estos cambios, estos procesos que atraviesan a la construcción de subjetividad del adolescente, considerando cómo el adolescente clásico, el adolescente del presente y el adolescente del pasado permanentemente se han encontrado en tensión con los diferentes tipos de autoridad, con la escuela y dentro de la escuela con la autoridad pedagógica y también con la autoridad impuesta desde su familia. Esto quiere decir que existe un germen permanente, ¿sí?, el germen de la crítica. Esto está sobrevolando permanentemente al perfil del adolescente. Ese germen de la crítica o ese elemento que está permanentemente, podríamos decir, latente, reviste una oportunidad. El autor nos invita a tener en cuenta este perfil adolescente, efervescente, crítico, efusivo, tenerlo en cuenta para potenciar, digamos, esta mirada crítica sobre todo lo que lo rodea dentro de la escuela. ¿Cómo podemos fomentar el carácter crítico? Vinculando a través de diferentes estrategias al adolescente con el conocimiento, con el acceso a la lectura, y esto va a llevar, en definitiva, a la elaboración
de diferentes, podríamos decir, argumentos a la argumentación, a adquirir la capacidad de poder explicar o defender diferentes posturas, diferentes perspectivas de manera fehaciente, ¿sí? A través, como decíamos recién, del desarrollo de la argumentación, por ejemplo. La argumentación o el desarrollo de la argumentación es una habilidad o una capacidad que está directamente vinculado con el desarrollo del juicio crítico. Desde la escuela podemos fortalecer justamente este emergente típico, ¿sí? Potenciando la búsqueda de la autonomía a través del empleo de saberes y conocimientos que la escuela puede brindarles para justamente alcanzar, digamos, la canalización de esta característica tan típica de los adolescentes. Para cerrar este proceso de reflexión, esta caracterización, me parecía pertinente retomar, o mejor dicho, citar un fragmento, ¿sí? Extraído del libro En la escuela, Sociología de la experiencia escolar. No es un fragmento del texto al que estamos haciendo referencia, pero me pareció que era bastante pertinente para dar cierre a esta presentación. La cita dice lo siguiente: con la adolescencia se forma un sí mismo. Este sí mismo es no escolar, una subjetividad y una vida colectiva independientes de la escuela, que afectan a la vida escolar misma. Toda una esfera de la experiencia de los individuos se desarrolla en el colegio, pero sin él. Me parece interesante rescatar cómo existe un interjuego permanente entre los intercambios, las vinculaciones del adolescente con su contexto, del adolescente con todos estos procesos que lo atraviesan, y este adolescente que también forma parte de la escuela, donde surgen otros procesos y otras interacciones que también van a ejercer influencia en la formación de su propia subjetividad. Muchas gracias y seguimos la próxima.